¿Qué es la fe? Muchas personas, especialmente dentro del campo escéptico y secularista, hablan del concepto de la fe como si el mismo, por definición, estuviera estrechamente ligado con creer algo sin ningún tipo de evidencia o prueba. Por ejemplo, el biólogo y quizás el exponente del ateísmo más conocido dentro de la cultura popular, Richard Dawkins, declaró infamemente que la fe es el gran pretexto, la gran excusa para evadir la necesidad de pensar y evaluar la evidencia. La fe es una creencia a pesar de, o incluso quizás a pesar de la falta de evidencia. De la misma manera, el difunto periodista británico y exponente del ateísmo, Christopher Hitchens, dijo lo siguiente: la fe es el rendimiento de nuestra mente, el rendimiento de nuestra razón, el rendimiento de lo único que nos hace diferente a los animales. En efecto, Dawkins, Hitchens y otros básicamente afirman que la fe, al menos en el sentido religioso, siempre es ciega. Es decir, que el concepto de la fe no está basado en ningún tipo de fundamento racional o lógico, sino en supersticiones basadas en emociones subjetivas. Pero, ¿realmente este es el caso? Si bien es cierto que muchas personas parecen pensar de este modo, este no solamente es el caso de todos los que tienen fe, sino que históricamente las grandes confesiones de fe no han definido dicho concepto de la forma en que Dawkins, Hitchens y otros lo han hecho. De hecho, el biofísico y teólogo de la Universidad de Oxford, Alistair McGrath, dijo que, como un teólogo profesional, no dudo por un instante en afirmar que la tradición cristiana clásica siempre ha valorado la racionalidad y no ha sostenido que la fe envuelve el abandono de la razón o el creer a pesar de la evidencia. De hecho, la tradición cristiana es tan consistente en este asunto que es difícil entender de dónde Dawkins sacó la idea de que la fe es una creencia ciega. Incluso una lectura superficial del trabajo de los mayores filósofos cristianos, tales como Richard Swinburne, de la Universidad de Oxford, Nicholas Wollerstorff, de la Universidad de Yale, y Alvin Plantinga, de la Universidad de Notre Dame, o incluso escritores populares como C.S. Lewis, revelaría su pasión comprometida con la pregunta de cómo uno puede hacer afirmaciones garantizadas, evidenciadas o coherentes acerca de Dios. El problema de estas afirmaciones de parte de Dawkins, Hitchens y otros es que no son consistentes con la cosmovisión bíblica. Para empezar, etimológicamente la palabra que en español traducimos como fe, en el griego original del Nuevo Testamento es el sustantivo pistis o el verbo pistevo. Esta palabra y sus derivados, en un sentido general, es esencialmente equivalente al concepto de la confianza. Por ejemplo, el lingüista griego y hebreo Aaron C. Finlayson comenta que el concepto de creer en el sentido bíblico, por definición, describe el acto de creer o confiar en algo en base a su veracidad o confiabilidad. Cuando nosotros ponemos nuestra fe o confianza en algo o en alguien, lo hacemos pues en base a un número de presuposiciones acerca del objeto de nuestra confianza. Punto en caso. Cuando nos montamos en un avión, la vasta mayoría de nosotros no podemos comprender cómo un pedazo de metal gigantesco pueda permanecer en el aire por tantas horas. Incluso nos puede dar un miedo increíble, pero aún así nos montamos en el avión porque sabemos que funcionan y que hay muy pocas probabilidades de que fallen, porque sabemos que existen regulaciones comprensivas que los aviones tienen que pasar antes de que despeguen, porque sabemos que las agencias de vuelo tienen estándares altos y comprensivos antes de dejar a alguien pilotear un avión, etc. Sin embargo, nosotros no sabemos estas cosas de forma exhaustiva. Podríamos estar equivocados, ¿no? Pero la evidencia apunta en otra dirección, así que decidimos poner nuestra confianza en la agencia de vuelo, el avión y el piloto. De ahí pues a que la Biblia en Hebreos 11:1 describa a la fe como una convicción de algo que no puedes ver. No es una convicción o una confianza ciega, porque la fe por definición es el acto de confiar en algo en base a su veracidad o confiabilidad. Pero para confiar en algo o en alguien, por definición, debe existir un elemento de incertidumbre. No puedes confiar en aquello que conozcas de forma perfecta y exhaustiva. De otro modo, estarías confiando en ti mismo. Y Dios nos invita a confiar en Él. He ahí pues el corazón de la fe.